como sabéis, va dirigida al producto de accidentes, ¿vale? Como os digo siempre, tenéis ya jornadas de formación del producto de accidentes en la plataforma. Mi consejo es que las veáis, ¿vale? Porque, lógicamente, siempre os van a servir y os van, yo creo, bueno, pues a aclarar alguna cosa, ¿no? Yo voy a comentar, como siempre os digo, el producto de accidentes, digamos, los 3 productos fundamentales de accidentes que existen, y luego vamos a intentar, pues por ejemplo, en una de las compañías, pues ver cómo se tarifica un seguro de accidentes, que es una cosa bastante sencilla, ¿no? Es muy parecida a cómo se tarifica un seguro de vida, entendiendo que la póliza de accidentes tiene coberturas propias que no vais a ver en un seguro de vida, ¿no? Bien, antes de nada, pues hombre, yo creo que todos lo sabéis, pero bueno, vamos a aclararlos. El producto de accidentes se engloba dentro del segmento de seguros personales, como los seguros de vida, como los seguros de salud y como alguno más, ¿no? Seguros de baja diaria, ¿vale? Se engloban en ese segmento fundamentalmente porque aquí lo que vamos a asegurar siempre son personas, ¿vale? Es decir, los asegurados aquí siempre van a ser personas físicas. José Luis, no se te escucha, se te ha silenciado. Vale. ¿Desde hace mucho o ahora? Recién. Vale, bien. Entonces, siempre aseguramos personas. Otra vez se te ha silenciado, José Luis. Ya, pues no hago nada. Pero a ver. Vale. Siempre se aseguran personas físicas, ¿vale? Bien. El tomador, persona física, jurídica o lo que con lo que corresponde en cada caso, ¿vale? Se engloban dentro del seguro, del apartado de seguros personales, y hay fundamentalmente 3 tipos de seguros de accidentes, ¿no? Accidentes individuales, accidentes colectivos y accidentes colectivos convenio, ¿vale? Son los 3, digamos, tipos de seguros fundamentales que existen de accidentes. Todos sabemos que cubre un seguro de accidentes, no lo voy a explicar, es decir, aparte de las coberturas optativas que nos podemos encontrar en determinadas compañías, en unas y en otras, que ahora podremos ver en alguno de los casos que hagamos, fundamentalmente lo que van a cubrir son fallecimientos e invalidez, bien puede ser por accidente o por accidente de circulación, siempre coberturas por hechos accidentales, ¿vale? La diferencia fundamental entre un seguro de accidentes y un seguro de vida es que, lógicamente, en un seguro de vida cubrimos cobertura principal habitualmente, el fallecimiento por cualquier causa o las coberturas principales que les debemos dar en un seguro de vida, aunque le podemos añadir las coberturas de accidentes, como sabéis, y hemos visto el otro día, son siempre coberturas por cualquier causa, es decir, se produzca por cualquier motivo, por enfermedad o por accidente o por el motivo que sea. En una póliza de accidentes siempre la cobertura va a ser por un hecho accidental o lo que la compañía considere como un hecho accidental, porque aquí, como sabéis, en ocasiones puede haber controversia que al final se acaba dirimiendo cuando la cosa ya se convierte en seria, lógicamente, en un juzgado, lo que algunas veces la compañía considera como un hecho accidental o no, ¿vale? No siempre es sencillo de dirimir. Cuando se produce una invalidez o un fallecimiento accidental y ese asegurado tiene una póliza de seguros y tiene una póliza de accidentes, a veces es muy claro que, lógicamente, que el hecho se ha producido por un accidente, ¿no? Sea laboral, depende de la cobertura de la póliza, que ahora lo veremos, sea un accidente trabajando o sea un accidente en su vida privada, ¿no? Pero a veces no es sencillo, ¿vale? A veces no es sencillo y todos hemos ya en alguna ocasión leído algún artículo o hemos visto en algún informativo personas que han fallecido por una determinada causa que luego pues un juez ha dictaminado que se considera como un accidente
y que eso tiene cobertura por su póliza de accidentes de seguros y, por tanto, la compañía tiene que indemnizar. Y a priori, la compañía denegó el siniestro porque no consideraba que eso fuera un hecho accidental. Estas cosas suceden, ¿vale? Eso está claro. Pero bueno, para eso está... Ahí, lógicamente, como siempre os digo, la póliza lo que hay que hacer es intentar hacerla lo mejor posible. Y luego, si en un momento determinado existe una controversia porque la compañía considera una cosa y el cliente o nosotros consideramos otra, pues si eso tendrá que acabar en un juzgado, acabará y veremos a ver quién lleva razón, y el que lleve razón, pues al final pues cobrará o no cobrará, ¿vale? Entonces, no siempre los hechos accidentales son tan claros como podemos pensar. Pero bueno, con carácter general, las pólizas de accidentes cubren siempre hechos accidentales, que pueden ser, dependiendo de la cobertura que le demos a la hora de hacer la póliza, puede ser exclusivamente en su vida laboral o puede ser ampliable a las 24 horas, es decir, en su vida laboral y privada, ¿no? ¿Vale? Bien. Ni qué decir tiene que aquí hay que ser muy escrupuloso con determinados datos que nos tiene que dar el cliente cuando vamos a priori a tarificar o a hacerle la cotización, ¿no? Lógicamente, uno de los datos fundamentales para cotizar un seguro personal, ya lo habéis visto, es su edad, su fecha de nacimiento, eso está claro. Eso no sucede en un seguro de vida, no sucede en un seguro de salud, no sucede en un seguro de baja diaria, ¿no? Su fecha de nacimiento, no su edad. Acostumbraros siempre a trabajar con fechas de nacimiento, no con edades, por el tema de las edades actuariales, ¿vale? El cliente puede tener 45 o actuarialmente tener 46. Entonces, yo tengo una edad y actuarialmente tengo otra. Entonces, ojo con eso. Siempre trabajar con fechas de nacimiento. En seguros personales siempre trabajar con fechas de nacimiento para evitar problemas. El sexo, lógicamente, hombre o mujer, y, muy importante, trascendental, es la profesión, ¿vale? Estos tres datos son fundamentales, ¿vale? Para este tipo de seguros. La profesión que realiza esa persona. Y luego, es muy importante también, pues saber si realiza algún tipo de actividad de riesgo, ¿vale? Es decir, en su vida que no sea laboral, es decir, aparte de su trabajo, si realiza alguna actividad que pueda ser considerada de riesgo, desde una conducción de una moto, que es muy importante saberlo también, pues no sé, si realiza algún deporte que se pueda considerar de riesgo. Hablo siempre que no tenga que ver, que no cobre por él, ¿vale? Hombre, si cobra indudablemente por él, con mucha más razón, ¿vale? De acuerdo, es decir, si cobra o tiene una retribución económica al realizar esa actividad, con mucha más razón para que nos lo diga y para que eso se lo tengamos que informar a la compañía y la compañía en función de eso nos dará condiciones o no. Pero aunque sea desde el punto de vista del hobby, como actividad puramente recreativa, exactamente igual. El cliente no se lo tiene que decir. No es lo mismo que practique baloncesto o fútbol, que, repito, conduzca moto. Aunque sea para el desplazamiento al trabajo, es muy importante también conocerlo. Hay compañías que no, hasta motos de no sé qué cilindrada lo contemplan dentro de la misma tarifa normal. Otras directamente, en el momento que dices que conduce moto, ya tiene una pequeña sobreprima. O sea, estas cosas hay que conocerlas, ¿vale? Cuando estamos trabajando seguros de accidentes y seguros de vida. Y luego, por supuesto, si la actividad, hombre, con sentido común, consideramos que es de riesgo. Repito, no que practique fútbol, ni baloncesto, ni natación, pero si practica submarinismo, pesca submarina, alpinismo, escalada, parapente, no sé qué, pues eso entendemos que son actividades que conllevan un riesgo, ¿de acuerdo? Entonces esas cosas hay que conocerlas y hay que, lógicamente, tenerlas en cuenta cuando se van a hacer este tipo de seguros, ¿vale? ¿De acuerdo? ¿Por qué? Pues porque esto es como lo digo siempre. Si la compañía que nos ha dado condiciones conoce el riesgo y una vez valorado el riesgo nos da las condiciones que correspondan, eso se quedará contemplado en póliza y, lógicamente, si ocurre el siniestro o el percance realizando esa actividad, la compañía no podrá argumentar que la desconocía, ¿no? Y tendrá que abonar la cantidad que corresponda por la cobertura que corresponda. Ahora bien, como el cliente no lo haya informado o no lo tenga informado en la póliza, pues lógicamente la compañía podrá indudablemente excluirle el siniestro
porque a lo mejor dentro de su condicionado general, que es, como repito, es la Biblia de todos los productos de las compañías de seguros, pueden tener excluida la contratación de pólizas de accidentes a personas que practican alpinismo, o personas que practican pesca submarina, o personas que conducen motos de más de 500, por ejemplo, que no lo sé, pero podría ser. Y nosotros le hemos hecho una póliza a un tío en esa compañía y resulta que ese señor 3 o 4 veces al año pues hace alpinismo o pesca submarina. Y coño, eso es exclusión en esa compañía. Entonces está mal hecho, porque como le suceda el percance ahí, no se lo van a pagar. Entonces tengámoslo en cuenta, ¿vale? Para este tipo de cuestiones. Repito, hay que preguntar a los clientes. No dan por hecho nunca jamás nada. ¿Entiendes? Entonces no pensemos cuando vemos a un cliente y digamos, este tío no va a practicar. Por la pinta que... Lo digo porque yo he sido comercial, ¿entiendes? Y esas cosas se te pasan por la cabeza, ¿no? Ves al pollo en cuestión, cuando no lo conoces, lógicamente, ves al pollo en cuestión, le miras así y dices, este tío que va a practicar ni pesca submarina, ni alpinismo, ni parapente. Y luego resulta que le preguntas y el tío practica pues, espeleología o cualquier canción que no te podías ni imaginar. Entonces, no demos jamás nada, por supuesto, preguntemos las cosas, ¿de acuerdo? Entonces, en este tipo de seguros es muy importante, por supuesto, la profesión del cliente más las actividades que realiza fuera de su profesión. Seguros de accidente, seguros de baja, seguros de vida. Muy importante, ¿de acuerdo? Porque es trascendental para que una compañía luego asuma el riesgo, no lo asuma o lo asuma a un precio u otro, ¿vale? Incluso, repito, la conducción de moto. No hablo de que el señor se vaya al Jarama a conducir, no, o a Montmeló, no, sino simplemente que se traslade habitualmente en moto, como puede hacer muchísimas personas diariamente. Bueno, pues eso hay compañías que lo tienen contemplado y no tienen ningún tipo de repercusión en tarifa porque, bueno, pues tienen contemplado que para uso particular hasta motos de no sé qué cilindrada no lleva sobreprima, pues perfecto. Ahora bien, hay compañías que sí, por tanto, hay que tenerlo en cuenta para cuando le facilitemos la cotización al cliente y eso esté contemplado, ¿vale? Bien. Seguimos. Esto que me estoy refiriendo a pólizas fundamentalmente de accidentes individuales, ¿vale? Que es el primer grupo que hemos hablado, es decir, pólizas de accidentes individuales, en la que el cliente, el asegurado, es un solo asegurado, ¿de acuerdo? Es decir, habitualmente, por eso es una póliza de accidentes individual, ¿vale? Es un solo asegurado, habitualmente el tomador suele ser el propio asegurado, pero no siempre, es decir, una compresa, ¿vale? Puede asegurar a un trabajador o puede asegurar a su gerente o puede asegurar a quien corresponda, siendo tomador la empresa, persona jurídica y el asegurador la persona que corresponda, ¿vale? Así, pero en el producto de accidentes individual, como la propia palabra dice, es un producto en el que solo se admite un asegurado, ¿vale? No hay otros productos que nos admitirán otra cosa, pero el producto de accidentes individual indudablemente solo admite un asegurado por póliza, ¿vale? Bien, los datos que os he dicho son fundamentales, aparte, lógicamente, de tener siempre los NIF y los CIF de los tomadores y los asegurados, que sabéis que ya son obligatorios en todas las compañías cuando vamos a tarificar, pero, repito, fecha de nacimiento, profesión, sexo y actividades que realiza fuera de su profesión, ¿vale? Son tan importantes como las que realiza en su profesión, ¿vale? Indudablemente esto es fundamental, hacerlo correctamente y declararlo correctamente, ¿vale? No es nada raro y seguro que alguno ya os lo habéis encontrado, pólizas de accidentes con profesiones mal declaradas, Es decir, te encuentras con una póliza y un tío que hace no sé qué y resulta que en la póliza tiene otra cosa. Puede ser por muchos motivos, puede ser porque el cliente haya cambiado de profesión y no lo haya notificado. Hombre, eso lógicamente es culpa del cliente. El cliente si tiene un seguro de vida o tiene un seguro de accidentes y él desarrollaba una profesión y ahora desarrolla otra, debe informar a sus compañías de seguros que ha cambiado de profesión. Ese cambio de profesión puede suponer un agravamiento o no, pero debe informarlo porque hay que hacer un suplemento de cambio o un suplemento o un reemplazo, lo que corresponda, de cambio de profesión. Hay que indicar la profesión actual del cliente, no la que él desarrollaba hace 3 años, que puede ser otra distinta a la actual, ¿no? Pero indudablemente eso puede ser motivo del cliente, es decir, que no lo informó, o culpa del que hizo la póliza, que le puso una profesión que no correspondía, porque le interesaba más ponerle esa profesión que
le corresponde al cliente. Eso es gravísimo, porque indudablemente una póliza de accidentes con una profesión incorrecta, como le suceda un percance trabajando, tiene un problema del copón, es decir, o sea, no le va a pagar la compañía. Es decir, si este señor tiene declarado que es administrativo y resulta que conduce camiones, pues como podéis entender, la tarifa no es la misma, lo que le tenía que haber cobrado la compañía no es lo mismo y, por tanto, como tenga un siniestro conduciendo el camión, pues le van a preguntar, oiga, pero usted no es administrativo. No, mire, no, yo soy conductor, no soy administrativo en mi vida. Pues tiene usted un problema porque en su póliza aparece administrativo. Yo me he encontrado con pólizas así, ¿vale? ¿De acuerdo? Y con pólizas de vida también. Entonces, cuidado, ¿vale? La profesión es trascendental. Independientemente de que vayamos a hacer la póliza con cobertura laboral o con cobertura de 24 horas. Las pólizas de accidentes, como os he dicho, se pueden hacer de dos formas. Me da igual, tanto las individuales como las colectivas. Se pueden hacer cubriendo o con cobertura 24 horas o con cobertura laboral, fundamentalmente. Hombre, las pólizas de accidentes individual, yo me cuesta recordar una que yo haya visto que solo cubre accidente laboral, ¿vale? ¿Cuándo se suelen hacer pólizas de accidentes individual solo con cobertura laboral? Pues cuando a lo mejor sea la empresa la que le está asegurando al trabajador, por ejemplo, y solo le quiere cubrir durante su trabajo, durante su horario laboral. Entonces, solo tiene cobertura laboral, ¿vale? Es una póliza de accidentes individual con cobertura laboral. Lo normal es que las pólizas de accidentes se contraten con cobertura 24 horas, que cubran los 365 días del año, independientemente de que ese accidente se produzca en la vida laboral del asegurado o en la vida privada, ¿vale? O en la parte no laboral, ¿vale? Eso es lo habitual. Pero sí que es cierto que en alguna ocasión, sobre todo, repito, cuando lo que estamos asegurando, cuando nos encontramos con una póliza de una empresa que cubre que le ha hecho un seguro de accidentes a su empleado, te puedes encontrar con solo cobertura laboral. Eso, fijaros, ¿vale? Cuando tengáis una póliza, porque eso influye mucho en la tarifa, ¿vale? Es decir, no es lo mismo darle a un cliente cobertura laboral, que es decir, que le estás cubriendo una parte de su día, de sus 24 horas, que le estés cubriendo las 24 horas de los 365 días del año. Entonces, eso fijaros, ¿vale? Porque a veces la prima influye. No es lo mismo, no le va a cobrar lo mismo la compañía por una cobertura 24 horas que por una cobertura laboral. Tenéis que fijaros, ¿vale? Pero repito, lo habitual es ver siempre coberturas 24 horas en pólizas individuales, ¿vale? Bien. José Luis, sí. Cuando hablamos de cobertura laboral, únicamente también está dentro de esa cobertura laboral el trayecto de ida y vuelta del empleado. Los itinerares están cubiertos, sí. Los itinerares, es decir, lo que el trabajador, o sea, desde que el trabajador sale de su empresa hasta que llega a su domicilio y al contrario, están cubiertos en lo que la compañía llama cobertura laboral, es decir, es extensible la cobertura al itinere del trabajador, ¿vale? ¿De acuerdo? Bien, eso por la parte de accidentes individual, ¿vale? Es decir, en una póliza de accidentes individual declaramos una asegurado, con su profesión correspondiente y sus datos correspondientes, como os he dicho. El otro grupo de pólizas de accidentes son las pólizas de accidentes colectivas, no convenio, algo, ¿eh? Pólizas de accidentes colectivas, no convenio. En estos casos, normalmente, en la mayoría de los casos, el tomador es empresa. La mayoría de los casos no vamos a encontrar en estas pólizas tomador empresa. Hombre, si la empresa es una persona física, pues es una persona física, ¿no? Pero lo normal es que en este tipo de pólizas de accidentes colectivos nos encontremos con tomadores personas jurídicas, mejor dicho, ¿vale? Puede ser empresa, puede ser cooperativa, puede ser ayuntamiento, puede ser lo que sea. Pero normalmente en este tipo de pólizas de accidentes colectivos los tomadores son personas jurídicas. ¿Y qué aseguramos en estas pólizas? Pues aseguramos a más de al asegurado, es decir, aseguramos a más de una persona, ¿vale? Aquí podemos asegurar a 2, a 3, a 4, a 5 o a 29,
¿vale? O sea, los que la empresa o el tomador quiera asegurar en esa póliza, ¿no? Con los que él tenga, ¿de acuerdo? Los que quiera incluir. Lo habitual, ¿vale? Es que sean empresas o tomadores, mejor dicho, que quieran o mejorar o complementar el seguro de accidentes de convenio que a lo mejor están obligados a tener, ahora lo veremos, o que no tengan obligación de asegurar accidentes de convenio y quieran hacer una póliza de accidentes para sus empleados, o que no tienen por qué ser empleados tampoco, es decir, pueden ser empleados, pueden ser miembros de una junta directiva, pueden ser miembros de una cooperativa, o sea, de acuerdo, es decir, hombre, tienen que tener una relación con el tomador, indudablemente, no que alguna vinculación con el tomador tienen que tener, indudablemente, ¿no? Pero no tienen por qué ser empleados en una póliza de accidentes colectivos. Un ayuntamiento puede hacer una póliza para su corporación, por ejemplo, y también puede hacer una póliza para los empleados del ayuntamiento, o puede hacer la misma póliza incluyendo a los dos, ¿de acuerdo? Tanto la corporación como los empleados, ¿no? ¿De acuerdo? Pero tienen que tener una vinculación con el tomador, eso está claro. No tienen por qué ser empleados, ¿vale? Eso es importante. Puede ser una junta directiva, puede ser una corporación municipal, miembros de una cooperativa, miembros de una asociación cultural, lo que quieran. La cuestión es que quieren hacer una póliza de accidentes para cubrir, bueno, pues a esas personas. Normalmente, repito, son o que no tienen obligación de tener accidentes de convenio o que no existe accidentes de convenio para esa actividad que están realizando o esa relación que tienen y quieren tener una póliza de accidentes para esas personas, ¿de acuerdo? Los colegios, por ejemplo, los colegios tienen pólizas de accidentes colectivas para los alumnos, por ejemplo, ¿no? Esto es una póliza de accidentes colectiva. Pues no sé, las academias, por ejemplo, cuando realizan un determinado curso, están obligadas, como sabéis, en muchos casos, cuando sobre todo son cursos financiados por las administraciones, a contratar una póliza de accidentes que cubra a esos alumnos, ¿no? Y que les cubra el itinerario, por supuesto, también, del acceso al curso y de vuelta a su domicilio, ¿no? O sea, una póliza de accidentes de colectivo es muy amplia, ¿vale? Es decir, se puede dar en multitud de situaciones, ¿vale? Se va a realizar una actividad determinada y el tomador que la va a realizar y responsable de la misma quiere tener cubiertas a esas personas que van a acudir a esa actividad, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues hay que hacer una póliza de accidentes colectiva. O sea, al final, una póliza de accidentes colectivos se puede hacer para muchas cosas, ¿vale? Pero al final es eso, es una póliza en la que metemos un grupo de personas que va a realizar una misma actividad y que les damos las mismas coberturas. Bueno, no siempre las mismas, porque a veces se les pueden dar coberturas distintas también, ¿vale? Por ejemplo, os he comentado los ayuntamientos, ¿no? Pues los ayuntamientos suelen hacer pólizas de accidentes colectivas tanto para sus corporaciones municipales como para sus empleados. En ocasiones las hacen iguales, es decir, mismos capitales, mismas coberturas para todos. Y en otras ocasiones no. En otras ocasiones hacen unos capitales y unas coberturas para un grupo y otros capitales y otras coberturas para otro grupo. Se puede hacer también, ¿vale? ¿De acuerdo? Dentro de la misma póliza de accidentes colectivos. ¿De acuerdo? En estas pólizas de accidentes colectivas, cuando que hay distintos tipos, como os estoy comentando, pues por ejemplo, cuando es una empresa la que está asegurando a sus trabajadores, pues lo habitual en algunas compañías, no siempre, pero en algunos casos sí, nos van a pedir, indudablemente siempre, las fechas de nacimiento de todos los asegurados, como ocurre con las pólizas individuales, el sexo de cada uno de esos trabajadores, el nombre de cada uno de esos trabajadores, ¿vale? Lógicamente, ¿vale? Para que quede reflejado en la póliza. Y luego, en este tipo de pólizas donde existe una relación laboral entre el tomador y los asegurados, lo habitual en algunas compañías es que te pidan la profesión que desarrolla cada persona de esas en la empresa, ¿vale? Es decir, quién es administrativo y quién es, por ejemplo, una empresa de construcción. Pues en una empresa de construcción puede haber, imagínate, 10 empleados, de los cuales puede haber 2 administrativos y 6 albañiles, por ejemplo, ¿no? O 2 administrativos y 8 albañiles. Bueno, pues lógicamente eso hay que identificarlo porque cada uno de ellos irá con una tarifa diferente, se le aplicará una tarifa distinta y lógicamente eso tiene que quedar
constancia en la póliza, ¿vale? Porque son pólizas las de accidentes colectivos de este tipo que yo os comento, de empresa o corporación municipal que asegura a sus trabajadores, asegurados o corporación municipal, hay que reflejar cada uno con su nombre correspondiente, su NIF correspondiente, su fecha de nacimiento correspondiente y la actividad que desarrolla, ¿vale? ¿De acuerdo? Esto es habitual. En otro tipo de pólizas, como os he comentado, de accidentes colectivos, que también se hacen, como son para colegios, para cursos, para actividades concretas, es decir, una excursión o cosas así, en estos casos no es necesario ni las fechas de nacimiento de los asegurados, ni la relación de los asegurados, ni ¿de acuerdo? Es decir, ¿por qué? Pues porque aquí se entiende que cuando van a hacer un curso, todos van a hacer eso mismo, es decir, la actividad la van a hacer todos la misma, ¿de acuerdo? Las fechas de nacimiento pues estarán entre fechas de nacimiento indudablemente que sean normalmente desde los 16 hasta los... Depende de la actividad también, ¿vale? Pero normalmente los cursos son desde una edad... Hablo de cursos normales, luego hay matizaciones, ¿vale? Ahora os las matizo. Desde los 16 hasta los 65, ¿de acuerdo? Y todos van a realizar la misma actividad, no es necesario identificarlos. Hombre, lo que sí que es necesario saber es el número, eso está claro, el número 5, 10, 20, 50 o 300, ¿vale? Y luego, qué actividad van a desarrollar, es decir, qué es lo que estamos asegurando, si es un curso en qué consiste, si es una actividad deportiva, cuál es, si es una actividad lúdica, cuál es, si es de riesgo o no es de riesgo, todo esto, lógicamente, hay que reflejarlo. Y luego, pues en ocasiones nos podrán solicitar, porque, repito, tienen que ver con la administración, y cuando tenga que ver con la administración, lo habitual es que nos exijan unos determinados capitales, unas determinadas coberturas y unas determinadas garantías, pues tendremos que, lógicamente, contemplarlas para que cuando el cliente presente la póliza en la administración se la acepte, ¿vale? Es decir, cuando un cliente no está obligado a contratar una póliza de accidentes, la puede contratar como a él le dé la gana. Pero cuando un cliente, para realizar una determinada actividad o una determinada, lo que sea, para que le den esa autorización o para que le den esa yo qué sé, esa financiación o esa, lo que sea, pasa por la administración correspondiente, sea local, nacional o lo que sea, pues se verá obligado a ver si está obligado a contratar unas coberturas determinadas con unos capitales determinados y tendrá que cumplir esa norma porque si no, cuando presente la póliza no le aceptarán el seguro como condición para adjudicarle o permitirle realizar la actividad, ¿vale? ¿De acuerdo? La casuística es muy amplia, las pólizas de accidentes colectivas, repito, las hay muy variopintas, se pueden contratar las pueden ser anuales, renovables o pueden ser temporales, ¿de acuerdo? Es decir, una empresa cuando contrata una póliza de accidentes para sus trabajadores o una corporación municipal o una cooperativa, pues lo habitual es que lógicamente sean pólizas anuales renovables, pero por ejemplo, cuando estamos hablando de pólizas de cursos, como podéis comprender, si el curso, la póliza durará o la póliza el cliente la contratará por el tiempo que dure el curso, no la va a contratar más. Es decir, si el curso dura 3 meses, la póliza durará desde el que inicia el curso hasta que se acaba. Si la actividad dura un día, pues la póliza de accidentes durará un día. Si la póliza dura 5, pues durará 5. Es decir, las pólizas de accidentes colectivas pueden ser o anuales renovables o pueden ser temporales, ¿de acuerdo? Es decir, el cliente paga la prima que corresponda una sola vez por el tiempo que va a realizar esa actividad y que tiene que tener la póliza contratada, ¿vale? ¿De acuerdo? Es decir, pólizas de accidentes colectivas se nos pueden dar muchas, unas más complejas, otras menos complejas, siempre que aparece la administración por el medio, es decir, siempre que aparece, esto lo cortas, Mila, siempre que aparece el funcionario de turno por el medio, pues podéis imaginar lo que sucede. Es decir, hay funcionarios que tienen algo de idea de seguros y lo que piden es contratable, es decir, está en el mercado y nos podemos encontrar, y de hecho nos encontramos, con funcionarios que piden cosas que no están en el mercado. Es decir, le piden a un cliente que contrate capitales y coberturas que no están en el mercado. Es decir, que no hay ninguna compañía que se lo vaya a dar.
Esto sucede. No muchas veces, pero sucede. Parece mentira, pero es así. O sea, piden cosas que dices, pero si esto no lo da nadie, pues ellos lo piden. Luego, lógicamente, cuando se dan cuenta de que no hay ninguna compañía que a ese cliente le dé la cobertura que este señor le está pidiendo, pues al final tienen que adaptar las coberturas a lo que esté en el mercado. ¿De acuerdo? Es decir, no es que no lo haga una compañía, es que no hay compañía que asegure. Y esto sucede a veces con algunos funcionarios que se inventan las coberturas y que dicen, pues tiene usted que contratar no sé qué con este capital y que le cubra no sé qué, y que si hace el Pino Puente, el que vaya a hacer, pues también le esté cubierto, y una hermana que tiene en Cartagena, pues también puede estar cubierta también. O sea, son surrealistas. Esto a veces sucede, ¿eh? Sucede, nosotros tenemos clientes que hacen periódicamente cursos y cuando tocan con a veces con una determinada administración, pues dices, pero bueno, pero si es que esto no está en el mercado, esto no lo puede pedir el cliente porque no se lo puede dar nadie, ¿vale? ¿De acuerdo? A veces pasa. Lo normal es que, pues, lógicamente, se pidan cosas que están en el mercado, se puedan asegurar y luego será cuestión de buscarle al cliente, como siempre, la mejor opción al precio más económico, ¿no? Que eso, lógicamente, es lo que busca siempre el cliente, ¿no? Vale. Repito, pólizas de accidentes colectivas se pueden dar en muchas ocasiones, son muy variopintas, hay muchísimas casuísticas sobre esto, hay muchísimas opciones para contratar pólizas de accidentes colectivas. Y, repito, esto será cuestión de que lo vayáis trabajando, los que ya las habéis trabajado alguna vez lo sabéis, ¿vale? En algunas ocasiones son pólizas de accidentes colectivas que podemos tarificar y hacer desde aquí, incluso algunas las podéis tarificar vosotros por alguna de las compañías, pero lo más habitual en este tipo de pólizas es que haya que solicitarlas, ¿vale? Haya que solicitar. Si no es por la actividad, es por el número de asegurados, si no es por el número de asegurados son por los capitales. En la mayoría de las ocasiones, o porque hay una mezcla, ¿vale? Es decir, hay una mezcla entre, repito, por ejemplo, entre unos que tienen unos capitales y a otros hay que darles otros capitales. O sea, al final, en la mayoría de las ocasiones, este tipo de pólizas hay que solicitarlas a compañía, ¿vale? Normalmente nosotros ya sabemos más o menos las compañías que van bien en accidentes de este tipo, colectivas, que están habituadas a trabajar este producto, que son ágiles a la hora de tarificar y emitir, y trabajamos más o menos siempre con las mismas, ¿vale? ¿De acuerdo? Porque ya tenemos clientes que nos las piden habitualmente, ¿de acuerdo? Entonces, compañías que hagan, hay muchas, pero luego que realmente sean competitivas, estén en precio y sean rápidas a la hora de ejecutar las cosas, pues al final no son tantas, ¿vale? Bien. ¿Dudas? Vale. Este tipo de pólizas de accidentes colectivas, que repito, no son la típica de empresa, corporación municipal, cooperativa, tal, que aquí sí nos van a pedir relación de trabajadores o asociados o de la Junta Rectora con nombre, apellidos, fecha de nacimiento, NIF para identificarlos en la póliza. Como podéis daros cuenta, estas pólizas, lógicamente, que van nominadas, es decir, donde los asegurados van identificados. Cuando se produce una alteración en estas personas, el cliente está obligado a notificarla, ¿vale? Es decir, en este tipo de póliza de accidentes colectivas, donde están relacionados menganito, fulanito, no sé quién, cuando se produce una baja por jubilación, por despido, por el motivo que sea, porque ese socio ya no está en la empresa, lo que sea, está obligado el cliente a notificar ese movimiento para, lógicamente, hacer un suplemento y quitarlo a esa persona de la póliza o cambiarlo por otra, ¿de acuerdo? Que a veces ese es el motivo, es decir, oye, mira, este trabajador ya no trabaja en la empresa, pero ahora tenemos desarrolla la misma actividad, sus datos son estos, y hay que cambiar uno por el otro, ¿vale? Entonces son pólizas que van nominadas. Como van nominadas, lógicamente el cliente está obligado a identificar a esas personas, ¿vale? En las pólizas de accidentes colectivas que son innominadas, por ejemplo, estas que yo me refiero de los cursos o de cuando son determinadas actividades en concreto, es decir, para realizar una actividad deportiva o una actividad. Estas pólizas normalmente son innominadas. No van nominados, es decir, sí se asegura un número de personas, 30, 40, 25. Normalmente siempre tener en cuenta que sean siempre entre edades de 18 y 65 años. Si hay alguno mayor de 65 y menor de 18, es importante saberlo,
¿vale? Porque sí que las compañías aplican tarifas distintas a menores, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, eso sí que es importante saberlo, pero son innominadas. ¿Qué significa? Que normalmente esas pólizas van con la coletilla en algún lugar de la póliza, siempre va a figurar el siguiente texto. Se aseguran, aparte del número de asegurados que el cliente tenga en la póliza, indudablemente, es decir, si tiene declarados 30, la compañía no va a cubrir 40, eso está clarísimo, los que estén registrados en el libro de registro en poder del tomador, es decir, en este tipo de actividades siempre tiene que haber un libro de registro y en ese libro de registro sí que tienen que figurar las personas identificadas con nombre, NIF y fecha de nacimiento, ¿vale? Entonces, en este tipo de pólizas donde no se identifica a los asegurados, indudablemente siempre hay un libro de registro en poder del tomador que en el caso del siniestro la compañía le va a pedir, ¿vale? Es decir, no se va a identificar a las personas, solo el número, pero sí que si hay un siniestro, lo que le van a pedir es que esté identificado esa persona como que estaba realizando la actividad, ¿de acuerdo? En cuestión, ¿de acuerdo? Son pólizas innominadas, ¿de acuerdo? Y normalmente las pólizas de cursos que realizan las academias, las pólizas que realizan, por ejemplo, una determinada empresa cuando hace una actividad, pues yo que sé, de senderismo o cualquier cosa de estas, normalmente no son pólizas que se identifiquen a los asegurados, ¿vale? Siempre en la póliza aparece un texto que diga que aparte de asegurarse los asegurados que lógicamente están contemplados como tal, es decir, el número, siempre los que estén en el libro de registro en poder del tomador, ¿vale? Que eso siempre lo tiene que tener el cliente con sus identificado a las personas que van a realizar la actividad en cuestión, ¿vale? ¿De acuerdo? Bien. El otro grupo, pólizas de accidentes colectivas de convenio, ¿vale? Que son algo parecidas a las anteriores, en lo que tenga que ver con colectivas, pero tienen muchas diferencias, ¿vale? Las pólizas de accidentes colectivas de convenio, aquí, aunque hablemos de colectivas, sí que podemos asegurar a una sola persona, ¿vale? Es decir, en estas pólizas son pólizas de seguro que son obligatorias por convenio sectorial, ¿vale? Es decir, determinadas convenios sectoriales o de empresa, es decir, sectoriales pueden ser por provincia, por comunidad autónoma o nacionales, ¿no? Es decir, determinados convenios sectoriales, es decir, por la actividad que realiza ese trabajador o esa empresa, o puede ser un convenio, una póliza de accidentes de convenio privada, es decir, una póliza de accidentes de convenio de empresa. Hay grandes empresas que tienen convenios propios. Se me ocurre Renault, se me ocurre SEAT, se me ocurre, pues este tipo de empresas grandes tienen pólizas de accidentes y muchas más. Tienen pólizas de accidentes de convenio privadas. Es decir, es un convenio privado firmado entre los trabajadores y la empresa y dentro de ese convenio, que ese convenio serán 80 páginas, 50, 60, 70, en algún punto hablará del seguro de accidentes para los trabajadores. Y en ese punto de accidentes de los trabajadores indicará qué coberturas y capitales está obligado a tener la empresa contratados para esos trabajadores. Y ahí es donde entra la póliza de seguro de accidentes de convenio que estamos diciendo, para cubrir esas coberturas y esas garantías y esos capitales que se firmaron o bien de manera privada entre los trabajadores y la empresa en cuestión o bien a través del convenio sectorial correspondiente, que engloba a un montón de empresas siempre que realicen esa actividad y estén obligadas a cumplir ese convenio, ¿vale? Por ejemplo, Convenio de Construcción Madrid, que es muy habitual. Pues todas las empresas que tengan relación o que estén dentro del sector de la construcción y sus afines están obligadas a tener contratada una póliza de accidentes de convenio según se indiquen coberturas y primas, mejor dicho, coberturas y garantías en el propio Convenio Sectorial de Construcción Madrid, ¿vale? Que eso irá cambiando. Depende de si el convenio es por 2 años, por 3 años, por 4 años o por 1 año.
se renueva, se actualiza, se pueden cambiar los capitales, se pueden a la alta, a la baja, añadir una cobertura en función de lo que la compañía y los sindicatos, pues lógicamente, y los trabajadores negocien con, en este caso, con el sector de la construcción en Madrid, con los empresarios de la construcción en Madrid, pues al final tienen que llegar a un acuerdo para firmar ese convenio. Eso lo oímos cantidad de veces en la radio, ¿no? Convenio. Pues esto es lo que es. Un convenio al final es un documento donde los trabajadores acuerdan una serie de pautas, pues derechos y deberes, lógicamente. No solo son derechos, ojo, si alguna vez habéis tenido un accidente, o sea, un convenio delante, que son un montón de hojas y que, bueno, pues os dais cuenta de que no solo se contemplan los derechos de los trabajadores, también se contemplan los deberes de los trabajadores en materia de horarios, vacaciones y lo que corresponda, ¿no? Y incluso de penalizaciones o de lo que corresponda. Entonces, ese convenio, repito, en algún punto indica que esa empresa está obligada a tener una póliza de accidentes colectiva con unas determinadas coberturas y unas determinadas garantías para esos asegurados, para esos trabajadores, siempre que esos trabajadores estén dentro de ese sector. Y ahí es donde entra esa póliza de accidentes de convenio que yo os digo. Por tanto, las pólizas de accidentes de convenio no son modificables. Es decir, tú cuando quieres trabajar una póliza de accidentes de convenio con alguien que te la ha pedido, pues lo que tienes que preguntarle a esa empresa es el sector al que pertenece, sector, ¿vale? Al que está adscrito, profesional, y el número de trabajadores que tiene en ese momento en alta. Bueno, aparte de su NIF y su CIF, lógicamente, ¿no? Al sector al que pertenece, ¿vale? ¿De acuerdo? Y dentro de qué convenio pertenece, si es autonómico, provincial, nacional, a qué sector está. Y el número de trabajadores que tienen alta en ese momento. Y con esos datos, pues es con los datos con los que vamos a trabajar a la hora de presentarle una cotización. ¿Por qué? Porque aquí no influyen ni las edades, porque se entiende que siempre va a ser edad laboral, ¿vale? Es decir, la edad que en España está permitida para poder trabajar, y los capitales y las coberturas, los que el propio convenio indique, que estarán en las compañías, y por tanto lo que será obligación nuestra es buscar correctamente el convenio al que tenemos que darle a esa empresa, ¿vale? Es decir, si esa empresa está dentro del convenio de la construcción de Madrid, pues no le vamos a asegurar dentro del convenio de la construcción de Valladolid, ni de Sevilla, ni de Barcelona. Le tendremos que meter dentro del convenio de construcción en Madrid, ¿vale? ¿De acuerdo? Si existe convenio en Madrid. Si no existe, pues a lo mejor está obligado a tener el convenio nacional, depende del sector al que pertenezca. Hay empresas que están dentro del convenio nacional. Bueno, pues iremos al convenio nacional o al provincial, ¿vale? Y en muchos menos casos, porque son empresas muy grandes ya, lógicamente, y nos costará mucho más llegar a ellas, nos iremos a convenios privados, ¿de acuerdo? Privado entre la empresa y los trabajadores. No van ni por nacional, ni por provincial, ni por autonómico, van por convenio privado, ¿vale? ¿De acuerdo? Y en estos casos, repito, solo necesitamos los datos de la empresa, saber a qué sector está adscrito, en qué convenio está, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Normalmente suele ser pues el provincial o el autonómico, en otras ocasiones puede ser el nacional, pero es el menos, ¿vale? Y ya está, y el número de trabajadores que tenga en ese momento. Y con esos datos buscaremos las cotizaciones correspondientes, ¿vale? ¿Por qué? Porque, repito, aquí no podemos añadir coberturas, ni quitar coberturas, ni poner capitales. Aquí son los que el convenio marque y tengan firmado en su convenio correspondiente, ¿vale? Y esos son los que hay que darle, ¿vale? A los trabajadores que esa empresa tenga en ese momento en alta. ¿Cómo se actualizan este tipo de pólizas? Que son innominadas, repito, aquí no se identifica a nadie. No se actualizan como las otras, que os he dicho, ¿no? Donde sí van identificadas las personas, ¿no? Aquí las pólizas se regularizan a año vencido, os digo como lo hacen las compañías, ¿no? Se regularizan a año vencido. Lo que hará la compañía es ponerse en contacto con el cliente, o bien por carta o por correo electrónico. Por eso es muy importante siempre en este tipo de pólizas identificar correos electrónicos de empresa y domicilios correctos.
se pondrán en contacto con el cliente, en algunos casos, no en muchos, lo que hacen es enviárnoslos a los mediadores para que seamos nosotros los que enviemos esos documentos a los clientes, pero normalmente es la propia compañía a las que se los manda al cliente, le mandará un documento de regularización a año vencido, donde le pedirá que haga la relación por meses del número de trabajadores que ha tenido el año pasado. Si la media coincide con la que tiene indicada en la póliza del último año, pues ya está. La póliza continuará, se quedará igual y ya está. La prima que le hayan cobrado al cliente será la correcta porque el número de asegurados no ha variado. Media de asegurados no ha variado. ¿Que hay una media a la baja? Pues les tornará la prima que corresponda que le haya cobrado de más. ¿Que hay una media a la alza? Pues le cobrará la prima a mayores que corresponda por los asegurados de media que haya tenido de más. ¿De acuerdo? Es decir, estas pólizas no se regularizan, como podéis comprender, cada vez que el cliente da una alta o una baja. Se regularizan por TC2, aunque ahora no se llama así, pero bueno. Pueden incluso la compañía pedirle al cliente, junto con el documento que le solicita la compañía donde hace la relación por meses del número de asegurados, algunas compañías pueden pedirle el TC2 al cliente. El documento que identifica cuántos asegurados ha ido teniendo, mejor dicho, cuántos trabajadores ha ido teniendo por meses, ¿no? Lo habitual es que no haga falta. Lo habitual es que simplemente con que el cliente relacione el número de asegurados, el número de trabajadores que ha tenido por cada mes el año anterior, lo firme y lo selle, ese documento a la compañía le sirve simplemente ya para hacer la regularización correspondiente y cobrarle al cliente si corresponde o devolverle al cliente si corresponde. ¿Vale? Este tipo de pólizas se regularizan así. Sería inviable regularizarlas de cualquier otra manera, como podéis comprender. En sectores, pues por ejemplo, como hostelería o construcción, o hay muchos sectores donde están continuamente cambiando de trabajadores. Es decir, hay meses que tienen 5, otras veces tienen 2, luego de repente tienen 8, sería inviable. Entonces se hacen de esta manera. ¿De acuerdo? ¿Dudas? Vale. Yo voy a entrar, por ejemplo, en una compañía para que veáis. Voy a ir deprisa, voy a intentar ir deprisa, voy a ir a Allianz, ¿vale? Compañías donde compañías donde podéis hacer pólizas de accidentes, pues depende. Las pólizas de accidentes individuales pueden ir bien en un momento determinado en una compañía, pueden ir en otra, las de accidentes colectivos, repito, porque es un producto tan vario que da pie a tantísimas casuísticas que no hay una compañía en concreto que vaya bien en todo. ¿Vale? Es decir, una compañía puede ir muy bien en accidentes de convenio y muy mal en accidentes individuales. Puede ir muy bien en accidentes colectivos y fatal en las otras dos. Es decir, eso lo va dando la experiencia, o cuando tengáis un caso nos lo indicáis y os lo miramos nosotros o os decimos, oye, mira, esto míralo por aquí o esto míralo por allá. ¿Vale? ¿De acuerdo? Es que, repito, es mucho más variapinto la casuística en este tipo de pólizas de accidentes que en vida. En vida casi es más fácil decir, pues esta compañía va bien en esta, pero es que en accidentes podemos cubrir tantísimas actividades y tantísimas cosas que no hay una compañía que digas como criterio para que vaya bien en todo, ¿vale? Pero bueno, yo lo voy a tarificar en Allianz, que es de las compañías más sencillas para tarificar casi todos los productos y este también, ¿vale? Bien, y es una de las compañías que tenéis como clave, ¿vale? Pero, repito, accidentes, trabajamos con Allianz, trabajamos con Reale, trabajamos con Surne, trabajamos con Liberty, trabajamos con AXA, trabajamos con Mafre, ¿vale? O sea, son fundamentalmente estas las que os he dicho, con Plus Ultra en alguna ocasión, o sea, pero depende de lo que nos pidan, depende de la actividad, depende de muchas cosas, ¿vale? Entonces, unas veces va por un sitio bien, otras veces va por otro, depende, ¿vale? Bien. Voy a entrar en Allianz. Pack. Vale, voy a compartir la pantalla. ¿La veis, verdad? Vale. Pongo las contraseñas y si no me he equivocado,
Pues son estas, ¿vale? Bien. Entramos en nueva alta, vamos a particulares. Bueno, vamos a ver las de accidentes colectivo o convenio, que son más rápidas. Y luego vemos las otras, ¿vale? Vamos a empresas y veis que tenemos accidentes de convenio y accidentes colectivo o no convenio. Vamos a ver las de convenio, ¿vale? Bien. Vale. Bien, ¿qué nos pregunta? Bueno, primero las fechas, ¿vale? Ya sabéis que Allianz tiene una particularidad en muchos productos que regulariza algunos productos a día 1 del año siguiente, como por ejemplo estáis viendo ahí, ¿no? Del 26 del 10 al 1 del 11. Podemos poner al 1 del 10 también, ¿vale? ¿De acuerdo? Aquí lo amplía al 11, pero podríamos poner al 1 del 10. Esto ya lo sabéis, Allianz lo hace con autos, con hogar, con algunos productos, ¿vale? Otros no, otros van desde el día 26 al día 26, pero en algunos productos no, ¿vale? Yo lo que hago normalmente para darle al cliente precio anual, luego ya emitirá al cliente cuando corresponda, y no se haga un lío con las primas, que es cuánto le van a cobrar ahora y cuánto le van a cobrar el año que viene, siempre pongo y me evito ese problema, ¿vale? Bien. Número de asegurados, número de trabajadores. Estamos mirando pólizas de accidentes de convenio, por tanto, número de trabajadores que la empresa o el tomador, que sea, persona física, tiene en ese momento en alta. Trabajadores, no entran autónomos, ¿de acuerdo? Es decir, aquí los autónomos no se meten. Trabajadores, ¿de acuerdo? Trabajadores en régimen general, ¿vale? Número de asegurados, pues los que sean. Vamos a poner, imaginémonos, yo qué sé, 6, ¿vale? Trabajadores en ese momento. Y luego nos vamos a la parte de búsqueda de convenio, ¿vale? Bien, como veis, por defecto viene privado, que era lo que yo os comentaba. Aquí están los grandes convenios de las grandes empresas habitualmente. Aquí, bueno, pues vais a acceder menos veces o muchas menos veces, como podéis comprender, ¿vale? Y normalmente los que vayáis a tarificar, digo en Allianz o en cualquier otra compañía, se van a encontrar siempre o en el apartado provincial o en el apartado comunidad autónoma o comunitario o nacional. Pero esto, lógicamente, es cuestión nuestra buscarlo, ¿vale? Es decir, hombre, el cliente nos tiene que decir, pues yo estoy adscrito al convenio de hostelería de Madrid, o estoy al convenio de hostelería de Sevilla, o estoy, ¿de acuerdo? Luego será cuestión de ver si ese convenio, o mejor dicho, ese sector tiene convenio o no tiene convenio. Si no tiene convenio, ni provincial, ni autonómico, ni nacional, pues es que no está obligado. Su convenio no indica en ningún apartado que los trabajadores tengan que tener una póliza de accidentes de convenio. Entonces, no está obligado a contratarlo, ¿vale? Eso algunas veces sucede, ¿de acuerdo? Hay empresas, cada vez menos, lógicamente, la mayoría de las empresas y las actividades ya tienen obligación de contratar una póliza de accidentes de convenio, pero hay alguna actividad todavía que no. Entonces, no está ni en nacional ni en auto. Pues si no está, es que no es obligatorio que la tenga. Para eso están las pólizas de accidentes colectivas que os decía antes. Si el cliente, que no está obligado a tenerla, quiere tenerla para, oye, pues como no sé, como algo positivo para sus trabajadores, ¿no? Como puede hacer una póliza de salud también o hacerles otra cosa, ¿no? Bueno, pues quiere hacer una póliza de accidentes colectivos, no estando obligado, ¿vale? Si está obligado, el convenio tiene que estar. Puede estar en la parte nacional o puede estar en la autonómica o puede estar en la provincial. En la privada es mucho más difícil que no lo vayamos a encontrar. Pero tendrá que estar, ¿de acuerdo? Y la cuestión será encontrarlo, buscarlo y darle, lógicamente, al cliente la cotización con el convenio que le corresponda y correcto. Cuando digo que está obligado, es que está obligado. Es decir, si una empresa que esté obligada a tener póliza de accidentes de convenio recibe una inspección por parte de la inspección laboral, aparte de otras cosas que le puedan pedir, que si la prevención de riesgos, que si no sé qué, que si no sé cuál, que si no sé cuál, lo que corresponda, como esté obligada a tener póliza de accidentes de convenio, que tenga en cuenta que el inspector le va a pedir la póliza. Como no la tenga, le va a sancionar, le va a multar. Y aparte de multarle, le va a decir, dentro de 7 días, o 5 días, o 3 días, me voy a volver a pasar y me la tienes que... O sea,
te sanciono por no tenerla, pero ahora te doy 2 días o 3 días para que la contrates, ¿de acuerdo? Y me la presentes, ¿vale? Es decir, cuando estoy hablando de que una póliza, una empresa está obligada por convenio a tener una póliza de accidentes de este tipo para sus trabajadores, es que está obligada. Es decir, que si recibe una inspección y no la tiene, multa al canto, ¿vale? ¿De acuerdo? Si no está obligada, pues si la tiene, pues mira qué bien, no se la va a pedir el inspector de trabajo, ni le va a dar puntos, como podéis comprender, ¿vale? La tiene, pues bueno, pues como una mejora para sus trabajadores, como podría tener otra cosa, ¿no? Bien, imaginémonos que, yo qué sé, yo voy a poner, para no andar, porque si no me costaría buscarlo mucho, voy a poner comunidad autónoma, voy a buscar Madrid, que sabéis que es uniprovincial, y pues aquí los tenéis, ¿vale? ¿De acuerdo? Los que están, ¿vale? Como Madrid es uniprovincial, tener cuidado, ¿de acuerdo? Porque los que no encontréis por comunidad autónoma, a lo mejor están en provincia, ¿vale? Os sucede con Madrid, que coincide comunidad autónoma con provincia, ¿vale? En otro sitio no va a suceder, porque hay más provincias, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, los que no estén por comunidad autónoma, a lo mejor les tiene la compañía metidos por provincia, ¿vale? Como en este caso, ¿vale? Pues yo qué sé, sería cuestión de buscar el que corresponda, por ejemplo, este que hemos estado hablando de construcción y obras públicas, marcarlo, ¿de acuerdo? Ya hemos puesto el número de trabajadores, hemos buscado y aceptamos. ¿De acuerdo? Y automáticamente, como veis, nos vuelca los capitales, las coberturas, el precio, claro, y no se pueden tocar. ¿Vale? Es decir, esto es lo que marca el convenio, esto es lo que tiene negociado el sector de la construcción, sindicatos, trabajadores, no sé qué, con la patronal. Y estos son los capitales. No se pueden cambiar, no se pueden alterar. Que la empresa X los quiere mejorar, los tendrá que mejorar con una póliza de accidentes colectiva a mayores de esta. Porque esta está obligada. ¿De acuerdo? Y estos se irán actualizando, se irán cambiando en función de las negociaciones del convenio colectivo, que eso, lógicamente, nosotros ni nos viene ni nos va, ¿vale? Ni tenemos que estar, por supuesto, pendientes de eso. Eso es un tema de negociación de accidentes de convenio, que eso, bueno, pues las compañías, junto con los sectores sectoriales, pues tendrán actualizados. ¿De acuerdo? Podremos ajustar, como veis, sabéis siempre, en esta parte de cliente de alto potencial, en este caso hasta el 15. Este apartado lo tenéis en casi todos los productos de Allianz. Ojo, siempre cliente de alto potencial, ¿vale? Esto significa que estás metiéndole ajuste a cuenta de compañía, no tocando tu comisión. Lógicamente bajas la prima, bajas el precio, cobras menos, ¿vale? Pero no es a costa de comisión. No confundirlo con otros, en este caso no porque no sale, pero en otros productos como es auto, como es hogar, como es comercio, os suelen salir 2 ajustes distintos. Cuando hemos tarificado algún producto de este tipo, os lo he recordado. Os suelen salir 2 ajustes distintos. Uno, el CAP, ¿de acuerdo? Cliente a alto potencial, este es el que debéis siempre utilizar, y otro que pone reducción. Y si pincháis, os salen varias letras, de la A a la D, creo recordar. Ojo con esa no le apliquéis ese ajuste. Porque si aplicáis ese ajuste, ese sí va a cuesta de comisión. Va a bajar la prima, pero en función de la comisión. Es decir, si por ejemplo la A es la que viene por defecto y es la que debéis dejar siempre para la comisión normal. Pero si cambiáis, por ejemplo, a la B, pues a lo mejor el precio bajará, otro 5%, otro 4%, otro 3%, pero al mismo tiempo también bajan los puntos de comisión. Entonces, ese es un descuento que no debéis de tocar. Utilizar siempre el CAP. En unos casos tendremos el 5, en otros el 10, en otros el 15, en otros el nada. Pues bueno, pues es lo que hay, ¿vale? Podemos pedir a la compañía si nos lo da, si no nos lo da, si nos da algo más. Eso, como sabéis, siempre, una vez nos lo darán y otras veces no. Pero no utilicéis nunca la parte de reducción, porque ahí sí que va a costa de comisión, ¿vale? ¿De acuerdo? Utilizar siempre el CAP. Vale, pues así de sencillo se tarifica una póliza de accidentes de convenio, ¿vale? Esto no tiene más misterio. Y en la mayoría de compañías es así. Hombre,
En esta de alias es que todo lo simplifican, ¿vale? En otras compañías a lo mejor nos van a pedir el CIF del tomador, nos van a pedir a lo mejor el nombre del tomador, es decir, una serie de datos primero, hasta llegar a número de trabajadores y convenio, ¿no? Aquí, pues como la web de Allianz siempre lo simplifica todo mucho, pues como habéis visto, es muy sencillo, ¿vale? Repito, ¿vale? Y esta es una manera de tarificar una póliza de accidentes de convenio que, como veis, no tiene más misterio, ¿vale? Número de trabajadores, saber bien a qué sector pertenece o a qué sector está adscrito la empresa, si es provincial, nacional o autonómico, buscarlo y listo, lo que será, ¿vale? ¿De acuerdo? Lo queremos descargar, pues pinchamos en proyecto y descargamos el proyecto, ¿vale? ¿De acuerdo? Con las garantías, el número de trabajadores que coincidirá con el de asegurados y el convenio y la prima, ¿vale? Si hay que emitirlo, pues emitimos y ya está. Aquí no nos va a pedir, repito, relación de trabajadores, nos van a pedir los datos del tomador, la dirección, teléfono, mail, número de cuenta, pero no nos van a pedir, aseguramos a 6 trabajadores. Que luego el año que viene, cuando regularice, tiene 8, le cobrará la parte que corresponde. Que al final sale una media de 5, pues le devolverá la parte que corresponde. ¿De acuerdo? Y así consecutivamente. ¿Vale? Bien, ¿dudas? Vale. Seguimos. En el apartado de empresas, pólizas de accidentes colectivas, ya no convenio. Estas, repito, porque como la casuística puede ser infinita, es decir, se pueden dar pólizas de accidentes colectivas de tantísimas cosas, habitualmente nos las vais a pedir, ¿vale? La mayoría de las veces. Y en muchísimos casos nosotros a su vez se lo tendremos que pedir a la compañía, porque no tendremos o capacidad o no sabremos exactamente en ocasiones por dónde estarán bien aseguradas esa actividad y por tanto hay que solicitarlo a los ramos habitualmente, ¿vale? Estas pólizas normalmente se tarifican pocas veces en oficina, ¿vale? Porque, a no ser que sean cosas muy concretas, muy claras, que sí podamos tarificar, que ahora lo podéis ver ahí en Allianz, además es de las compañías donde más contratamos estas pólizas de accidentes colectivos, es de las compañías donde más las hacemos, ¿vale? Porque son ágiles y además entran en precios, son competitivos en este tipo de producto, en accidentes colectivos general. Pero no son pólizas que habitualmente vayamos a tarificar nosotros en muchísimos casos, ¿vale? Pero bueno, para que veáis un poco, por ejemplo, pues yo que sé, los alumnos y academias de música y danza, alumnos o colegios e institutos de más de 500, ya se podrían tarificar por aquí, es decir, las pólizas de accidentes colectivos para que tienen todos los alumnos y todos los colegios, se podrían contratar también pues, asistentes a cursos de formación profesional, se podrían hacer alguna póliza también de asistentes a campamentos y albergues, por ejemplo, de estas que se hacen bastantes en verano, por ejemplo. Algunos de vosotros que ya lleváis tiempo con nosotros, sabéis que cuando nos pedís pólizas, por ejemplo, de las que se dan bastante en verano, de las de un campamento para unos chavales que van a estar de no sé qué día, tal. Una para senderismo, otra, normalmente os las mandamos casi siempre en Allianz, ¿vale? ¿Por qué? Porque es una compañía que es muy ágil y podemos tarificar aquí nosotros este tipo de pólizas y normalmente tiene una prima bastante competitiva, ¿vale? En relación a otras, ¿vale? También está Mafre o también está Reale o también está otras, ¿no? Pero Allianz es de las que más utilizamos. Pero repito, las pólizas de accidentes colectivas no es habitual tarificarlas en oficina. Lo normal es que por la particularidad de la actividad y por los capitales y por las coberturas que en un momento determinado nos puedan pedir, habitual es que las solicitemos a compañía, ¿vale? ¿De acuerdo? A la compañía normalmente que nosotros creamos que pueden ir mejor en ese caso, ¿vale? Pero por aquí se tarifican las pólizas de accidentes colectivas, ¿vale? Bien. Pólizas de accidentes individuales. Nos tendríamos que ir a particulares y al apartado de accidentes. Y no sé por qué, da un error. Vale, a ver, bien.
Empieza muy parecida a cuando vamos a tarificar un seguro de vida. Nos pregunta por el tomador y el asegurado son la misma persona, porque sabéis que en una póliza de accidentes individual lo habitual es que sea la misma persona, pero no tiene por qué. Puede ser tomador una persona y asegurado otra, física o jurídica. Vamos a poner que es la misma persona, ¿vale? Vamos a poner que sí, vale. Vamos a poner el NIF, que sabéis que nos lo pide, ¿vale? Vamos a poner la fecha de nacimiento, ¿vale? ¿Y a qué te dedicas? ¿Qué es la profesión del cliente? Yo no sé, la que sea. Yo voy a poner abogado. Pero puedo poner albañil o lo que sea, ¿vale? Y mira buscando, ¿vale? Abogado. Como veis, lo que os decía, pregunta expresamente si conduce motocicleta o ciclomotor. ¿Vale? Hay compañías que no lo preguntan, pero ojo, lo vuelvo a repetir, no paséis una cotización, a pesar de que no lo pregunte, a no ser que sepáis, porque lo hayamos consultado con la compañía, de que no tiene sobretarifa por conducir moto o ciclomotor a uso normal. Si es ese caso y lo tenéis claro porque ya lo sabéis, no paséis una cotización sin antes, si el cliente conduce moto, sin antes preguntar a la compañía si eso va a tener una sobretarifa, ¿vale? Porque hay compañías que no te lo preguntan, pero luego sí que lleva un pequeño incremento por conducir moto. Si queremos que esté asegurado, que es lo correcto, ¿vale? Para que ese señor, si se cae de la moto y sufre un accidente y yo qué sé, pasa lo que sea, pues lógicamente esté cubierto, ¿vale? Porque si no podemos tener un problema. Entonces, ojo con eso, ¿vale? En el caso de Allianz lo pregunta expresamente, pero hay compañías donde no lo pregunta, pero sí lo tienen en cuenta, ¿vale? Si luego cuando vayamos a emitir el cliente en la solicitud o en el cuestionario indica que conduce moto, probablemente tenga que una subida que no tenía en el proyecto. Tened cuidado. Vale. Ponemos que sí, por ejemplo, ¿vale? Y luego, por defecto, ya es Allianz. Esto es, si habéis tarificado un seguro de vida, es muy parecido, ¿vale? Nos da unos capitales y luego nos deja elegir el que nosotros queramos, ¿vale? Yo qué sé, le voy a poner 100.000. José Luis, tienes el micrófono desactivado. Vale. Disculpadme que creo que daba la X y me he salido de tontelar. Vale, voy a entrar de nuevo. Donde estábamos antes. He dado a la y he ido de la conexión. Vale, bueno, vamos a entrar rápido. Estábamos aquí, particulares. Voy a compartir pantalla. Toda la pantalla aquí, compartir. Vale. Estábamos en accidentes. Habíamos puesto aquí que sí. Habíamos puesto el NIF. ¿Vale? Habíamos puesto la fecha de nacimiento. Habíamos puesto que era abogado. Habíamos puesto que conduce moto. Habíamos puesto 100.000. Vale. La revalorización, que nos la va a pedir en algunas compañías y en vida y en este tipo de productos,
depende. Si vosotros queréis que se revaloricen los capitales pues un 1 o un 2% todos los años, pues dejáis el 2%. Si queréis que se mantengan fijos, siempre sean los mismos, durante todo el tiempo que dure la póliza, pues marquéis el 0. ¿Vale? Y luego la fecha de efecto, pues queremos dejarla de hoy, la dejamos. Siguiente. Vale. Y en Allianz los productos son paquetizados, ¿vale? Es decir, los que lo habéis tarificado ya alguna vez y vida exactamente igual, sabéis que son paquetizados. Es decir, ellos van desde un básico hasta un ampliado. Y en función del que contrates, te da unas coberturas. Si pincháis aquí en detalle de cobertura, lo veis. Es decir, en función del paquete que contrates, te da una cobertura u otra. ¿Vale? ¿De acuerdo? Es decir, por ejemplo, en este, pues te está dando 100.000, te está dando 100.000, te está dando fallecimiento por accidente de circulación y invalidez por accidente de circulación. Como sabéis, funciona con el doble y triple capital, como los seguros de vida. Es decir, si yo a este cliente le doy esta cobertura, esta, ¿vale? ¿Qué significa? Que si yo le estoy dando 100.000 por fallecimiento por accidente o 100.000 por invalidez absoluta por accidente. Pero si el fallecimiento se produce por accidente de circulación, bien sea como peatón o como conductor de medio público, de transporte, público-privado, no sus beneficiarios, en caso de fallecimiento, no recibirían 100.000, recibirían 200.000. Y en caso de una incapacidad, exactamente igual. Funcionan con doble y triple capital. ¿De acuerdo? En este caso, que le doy el óptima, y en este caso a mayores tendría la asistencia sanitaria. Es decir, van paquetizados. ¿Vale? En otras compañías tendré que yo marcar las coberturas. Es decir, cuando yo entre, tendré que poner fallecimiento, invalidez. Quiero meterle doble capital por accidente de circulación, se lo pongo. Quiero meterle doble por invalidez, se lo pongo. Quiero meterle asistencia sanitaria, se la pongo. ¿De acuerdo? Asistencia sanitaria por accidente, que podrá ser o ilimitada en centros concertados o podrá ser hasta un capital determinado, depende de las compañías. ¿Vale? ¿De acuerdo? Lo que os decía, aquí, por ejemplo, aquí lo vemos claro, ¿vale? Es decir, utilizar siempre el CAP, que en este caso tenemos un 10, ¿vale? No utilicéis la reducción, porque aquí bajamos comisión, ¿vale? En el caso que os salga venta cruzada, porque el cliente tenga alguna póliza con Allianz, al meter el NIF, os salga este otro apartado, pues podéis utilizar los dos, es decir, podéis utilizar el descuento que tengáis aquí, más el descuento que tengáis aquí, ¿vale? Que en este caso es 0, ¿vale? Si no, se verá. Es decir, metáis aquí y luego podréis meter aquí el que corresponda, ¿vale? Podréis meter aquí el que 5 o el 8 en función de que el cliente tenga alguna otra póliza mayores con Allianz, ¿vale? ¿De acuerdo? Pero no utilicéis la reducción, ¿vale? En algunas compañías, no es en el caso de Allianz, por ejemplo, pero sí en algunas compañías, aparte de las coberturas que estáis viendo ahí, que son las normales, la del fallecimiento, la invalidez, la de accidente de circulación, la asistencia sanitaria, os da otras coberturas. Por ejemplo, la invalidez por accidente total o la invalidez por accidente profesional, exclusivamente. ¿De acuerdo? En algunas compañías está como optativa. Si marcáis la invalidez total, no podéis marcar la invalidez absoluta. Como sabéis, en los seguros de vida pasa igual, ¿vale? Es decir, podéis contratarle al cliente solo la incapacidad profesional, es decir, cuando se le dictamine una incapacidad que no le permita seguir realizando su trabajo actual, o podéis contratar la que está, por ejemplo, ahí, que es para cualquier profesión, ¿vale? Otra cobertura que os podéis encontrar en algunas compañías en estos productos de accidentes individuales, la baja por accidente, la baja por temporal, para que podáis contratar un capital, 10 euros, 20 euros, 30 euros, por baja por accidente, exclusivamente. Normalmente es por accidente en este tipo de productos. Aunque hay compañías que lo puedes ampliar a enfermedad dentro de la póliza de accidentes. Pero no todas. La mayoría de los casos la baja es por accidente. Baja diaria por accidente, ¿vale? Dentro de la póliza de accidentes. No una póliza pura de baja diaria como puede ser la de previsión mallorquina, sino dentro de una póliza de accidentes como es esta, meterle la cobertura de baja por accidente.
Puedes ir con franquicia o sin franquicia en función de lo que la compañía te deje contratar. Unas compañías te dejarán contratar sin franquicia, otras tendrás que poner una franquicia mínima, otras dependerá de la profesión, te dirán que tienen que ir con mínimo 7 días, otras te dejarán con 15, otras con 3, dependerá de los casos, ¿vale? ¿De acuerdo? O sea, son, digamos, un poco las coberturas más habituales que os podéis encontrar en este producto de accidentes individual. Hay más, ¿vale? La hospitalización por accidente, por ejemplo, también se puede contratar en algunas compañías como cobertura opcional, ¿vale? Un capital que no es de baja, no tiene nada que ver con la baja diaria, sino en el que el cliente, si está hospitalizado por un accidente, le paguen por cada día que esté hospitalizado la cantidad que contratéis. También es una cobertura que algunas compañías la dan en este tipo de pólizas de accidentes individuales, ¿vale? Estas son un poco las coberturas más habituales, ¿vale? ¿De acuerdo? ¿Dudas? Este tipo de pólizas requieren, en la mayoría de las compañías, sobre todo cuando estamos hablando de pólizas de accidentes individual, solicitud y cuestionario de salud, ¿vale? En la mayoría de compañías el cliente tiene que rellenar una solicitud y un cuestionario de salud. El cuestionario de salud es más corto que el cuestionario de salud de un seguro de vida o de un seguro de accidente, de un seguro de baja diaria o de un seguro de salud. Es un poquito más corto, pero hay un cuestionario de salud y tiene que cumplimentarlo, ¿vale? ¿De acuerdo? Junto con el de la solicitud de accidentes. Habitualmente es así, en las pólizas de accidentes individuales. En las pólizas de accidentes colectivos, bien sea las de convenio, por supuesto, no van a necesitar nunca solicitud, ¿de acuerdo? Es decir, aquí el cliente no necesita rellenar nada, simplemente que te dé el ok para contratar y necesitaremos por los datos habituales para contratar una póliza, verificar el número de trabajadores, etc. En las pólizas de accidentes colectivas, estas que son cajón desastre, que pueden ser de un montón de cosas, lo habitual es que tampoco sea necesario una solicitud y un cuestionario de salud. Lo habitual, ojo, no siempre. Hay compañías que nos pueden pedir solicitud y cuestionario de salud para pólizas de accidentes colectivas, ¿vale? No convenio. Pero en la mayoría de compañías tampoco suele ser obligatorio, pero depende. Depende de la actividad, depende de lo que vayan a hacer, depende de lo que sea, pues en ocasiones nos pueden pedir también una solicitud y un cuestionario de salud para este tipo de pólizas de accidentes colectivos. Y por supuesto, siempre que nos pidan solicitud y cuestionario de salud, copia del NIF de los asegurados, ¿vale? Siempre también, ¿vale? En las individuales y en las colectivas. Cuando haga falta, siempre la copia del NIF para, lógicamente, justificar que los datos de fechas de nacimiento, edad y tal, pues, y datos de nombre y NIF se corresponden con los que estamos solicitando, ¿vale? ¿De acuerdo? ¿Dudas? Repito, las pólizas de accidentes son muy del día a día, ¿vale? Es decir, las pólizas de accidentes de convenio, en el momento que os sentís a trabajar con una empresa, es una de las primeras cosas que les tenéis que preguntar a una empresa cuando os sentáis con ella, ¿no? Si tienen póliza de accidentes de convenio, qué sectores están adscritos, si están obligados, si no están obligados, si la tienen, si no la tienen, lo que sea. Esto es una póliza en la parte laboral del día a día. Y si es una persona física que tiene un trabajador, si está obligado, exactamente igual. Es decir, si un señor, persona física, tiene un trabajador y está dentro del Convenio de Construcción de Madrid, pues eso está obligado exactamente igual a tener una póliza de accidentes de convenio. ¿De acuerdo? Exactamente igual. Son del día a día cuando os sentéis con las empresas. Y luego las pólizas de accidentes colectivas, pues también, porque en el momento que os pongáis a hablar con academias, con cooperativas, con colegios profesionales, con ayuntamientos, o sea, suelen ser clientes que tienen pólizas de accidentes colectivos, normalmente, para sus corporaciones, para sus asociados, para sus juntas directivas, para sus cooperativas, o sea, es muy habitual que tengan este tipo de pólizas, ¿de acuerdo? Y si no las tienen, pues hombre, debemos por lo menos explicárselas, luego las contratarán o no, en función de lo que se quieran gastar o no se quieran gastar o lo que quieran, ¿no? Y luego las pólizas de accidentes individual, pues hombre, también, porque todo el mundo en su profesión, sobre todo si estamos hablando de un autónomo, pues y dependiendo de la profesión que realice,
pues en cierta manera, pues también tiene una necesidad de tener una póliza de accidentes colectiva, digo de accidentes individual, determinadas profesiones y determinadas actividades, pues hombre, sobre todo, repito, cuando estamos hablando de autónomos, pues hombre, también son muy habituales este tipo de pólizas de accidentes, ¿vale? El comisionamiento, pues hombre, es muy variopinto, pero porque también depende muchas veces de si en un momento determinado tenemos un acuerdo con una compañía, hay una sobrecomisión, no sé qué, no sé cuántos, ¿vale? Pero así con carácter general, entre el 20 y el 25 normalmente la mayoría de las pólizas de accidentes comisionan eso, ¿vale? Depende de las compañías, unas el 20, otras el 25, alguna puede llegar al 30, entre medias, el 26, el 22 y medio, normalmente se mueven por ahí, ¿vale? En pólizas de accidentes, ¿de acuerdo? Bien, dudas para acabar. Pues nada, como siempre, al final todo se aprende haciéndolo. Es decir, ¿cuándo vais a empezar a entender las pólizas de accidentes de convenio, pues cuando nos metamos en harina con ellas? Es decir, cuando tengamos un cliente que nos pida algo, es cuando mejor se aprende este tipo de cosas, como todo, ¿no? En seguros, ¿no? Está muy bien la teoría, está muy bien todo, pero al final, cuando nos piden las cosas es cuando tenemos que resolverlas y ahí es lo que nos va a ir dando la experiencia sobre los productos. Esto es así y no hay más vuelta de hoja, ¿no? Entonces, lo único que lógicamente pues es un producto que tenéis que tener en cuenta, porque me da igual que cuando os dirijáis a una empresa, que cuando os dirijáis a un autónomo, cuando os dirijáis a un colectivo que sea, es un producto de obligada conversación, ¿vale? El producto de accidentes, ¿de acuerdo? Porque lo tengan o porque lo necesiten y no sepan que lo necesitan, lo cual es más grave, o porque sea oportuno de comentárselo como asesores que sois y debéis de tener a los clientes lógicamente informados e intentar cubrirles lo mejor posible. Luego contratarán o no, ¿vale? ¿De acuerdo? Pues nada, señores. A partir de ahora lo que necesitéis, pues me vais preguntando como siempre al correo o por teléfono y nada, meteros en harina con los productos que vamos comentando, los que hemos ido comentando y este igual, los de vida, el otro, el de hogar, el otro, porque repito, es la única manera de al final aprender y al final coger la experiencia necesaria, es meterte en el charco con ellos. Por muchos vídeos que oigáis y por muchas historias que oigáis, al final, si no lo ponéis en práctica a la hora de sentaros con los clientes y tal, pues no sirve de nada, ¿vale? Pues nada, sed buenos, si podéis o queréis, y cuidaros y nada, hasta la próxima, ¿vale? Gracias, José Luis, un saludo. Hasta luego chicos, hasta luego.